Antonio David Masegosa es ingeniero informático y doctor en Ciencias de la Computación. Trabajó como investigador en el Centro de Investigación en TIC, en la Universidad de Granada. En 2014 recibió la mención Ikerbasque Research Fellow para poder trabajar en la unidad Smart Mobility del Instituto Tecnológico de Deusto. Actualmente se centra en el desarrollo y aplicación de técnicas de inteligencia artificial en ámbitos de la movilidad de bienes y de personas, como los sistemas inteligentes de transporte y también la logística. Antonio David Masegosa, adelante. Voy a intentar hablar de cómo la inteligencia artificial se está aplicando al mundo de la movilidad y las implicaciones o el impacto que está teniendo. Entonces voy a intentar estructurar mi charla de la siguiente forma. Empezaré viendo por qué, o explicando por qué hay un resurgir de la inteligencia artificial y por qué se están dando avances en este campo, y tras esto os mostraré cómo estos avances están aplicando a campos concretos de la movilidad, como son la monitorización de tráfico, la detección de infracciones de tráfico, la predicción de accidentes de tráfico, o sea, de accidentes y de tráfico, y finalmente el análisis de patrones de movilidad. Aunque la idea de inteligencia artificial, os he hablado mucho durante mucho tiempo de la inteligencia artificial, seguramente habréis notado que en los últimos años está cobrando bastante protagonismo en los medios de comunicación. Aquí tenemos ejemplos de revistas de gran prestigio internacional que dedican sus portadas a la inteligencia artificial, o titulares de periódicos tanto internacionales como nacionales dedicados también a este tema, ¿vale? Y este creciente protagonismo o este creciente interés en la inteligencia artificial se debe principalmente a que está habiendo un gran número de avances en un campo concreto de la inteligencia artificial que se denomina aprendizaje automático supervisado. O sea, la idea o el objetivo de este tipo de métodos es el crear programas de ordenador capaces de aprender por sí solos únicamente viendo ejemplos, sin que nosotros le digamos de forma explícita cómo se hace esa tarea, ¿vale? Un ejemplo que se usa hoy en día mucho para explicar en qué consisten este tipo de métodos es el de clasificar si una imagen es de un gato o es de un objeto diferente. Entonces, mediante este tipo de métodos, en lugar de decirle al algoritmo o al programa qué rasgos tiene un gato que lo diferencian de otros objetos, independientemente del tipo de raza, del color de pelo, lo que hacemos a estos algoritmos es proporcionarles muchos ejemplos de imágenes, tanto de gatos como no gatos, etiquetadas correctamente. Entonces, los programas son capaces de aprender por sí solos los patrones estadísticos que determinan si una imagen es de un gato o no es de un gato, y son capaces de predecir o clasificar una imagen que no han visto nunca, si es de un gato o no, con una alta precisión, ¿vale? Y otros ejemplos de aplicación clásico serían, por ejemplo, predecir el precio de alquiler o de venta de un piso a través simplemente con la información que se tiene de él, o a partir de un audio transcribirlo a texto, o bien traducir un texto de español automáticamente al euskera, ¿vale? Pues bien, estos avances en ese campo del aprendizaje automático supervisado vienen por un tipo especial de técnicas que seguramente haya oído hablar, que se llaman Deep Learning. Y este tipo de técnicas se inspiran en el comportamiento del cerebro humano, el comportamiento de las neuronas. Y la principal ventaja competitiva que tienen con respecto a los métodos que se conocían hasta ahora es que con los métodos anteriores lo que ocurría era que tú le ibas pasando más ejemplos y más ejemplos, iban aprendiendo, pero llegaba un punto en que saturaban, eran incapaces de seguir aprendiendo o de seguir mejorando su rendimiento. Pero lo que ocurre con este tipo de métodos es que con el Deep Learning, a medida que tú vas proporcionando más y más ejemplos, ellos siguen aprendiendo más y más y dando un mejor resultado, una mejor precisión en esa clasificación, en esa predicción. Y este tipo de métodos están provocando una gran disrupción en muchas áreas, como por ejemplo la visión artificial, el reconocimiento de voz, la traducción automática. O sea, todos los algoritmos que hay detrás del Google Lens, detrás de Apple Siri, detrás de Alexa Amazon, detrás del Google Translate, son algoritmos de Deep Learning, ¿vale? Basados en lo que se denominan redes neuronales artificiales. Pues bien, ¿por qué está ocurriendo este cambio o estos grandes avances en la inteligencia artificial en los últimos años?
Y lo curioso es que esa idea, lo curioso es que las técnicas de Deep Learning se conocían de hace ya varias décadas. Pero lo que ocurre es que no ha sido hasta muy recientemente, hasta hace unos 5 o 6 años, un poquito más quizás, que no teníamos la disponibilidad de datos y la capacidad de cómputo suficiente como para que estos algoritmos, como para aprovechar todo el potencial que nos brindan todos estos algoritmos. Ha sido con la llegada del Big Data, de las redes sociales, también con la llegada de nuevos dispositivos de computación, como se ha mencionado antes, como la GPU, que se ha unado gran cantidad de datos con gran capacidad de cómputo y entonces hemos podido explotar todo el potencial de estos algoritmos. Pues bien, con la gran cantidad de avances que están ocurriendo y sobre todo gente que tiene un gran conocimiento de este área, denomina a la inteligencia artificial como la nueva electricidad. Y la denominan como la nueva electricidad porque, del mismo modo que durante la segunda revolución industrial la electricidad transformó muchísimas industrias, estos expertos dicen que la inteligencia artificial va a hacer lo mismo también con la mayoría de las industrias en los próximos años. Y una de ellas es, sin duda alguna, el transporte y la movilidad. Y como prueba tenemos el propio vehículo autónomo, que va a ser probablemente la mayor disrupción que nos va a traer la inteligencia artificial. Pero también se está creando o está aplicándose con bastante éxito en otras áreas, y es las que yo voy a intentar centrarme yo, porque ya se ha hablado suficiente del vehículo autónomo. Entonces, una de ellas, que creo que es bastante interesante, es la monitorización de tráfico. ¿Vale? El Deep Learning, en una de las áreas en las que ha causado una mayor disrupción en el procesamiento de imágenes y de vídeos. ¿Vale? Porque incluso ha llegado a superar a los humanos en tareas como la identificación de objetos en imágenes. Entonces, mediante algoritmos de Deep Learning, ahora somos capaces de, usando únicamente el streaming de vídeo que nos llega de las cámaras, detectar qué vehículos hay ahí, incluso diferenciar tipos de vehículos, sea un coche, sea una furgoneta, sea un camión pesado, un camión ligero, sea una bicicleta, una moto, o si también peatón en esa imagen. Y además incluso a un nivel mayor de detalle, como determinar cuál es la marca o el modelo de un determinado vehículo. ¿Vale? Y recordemos que los algoritmos, estos nuevos métodos hacen esto simplemente a través de muchos ejemplos. No le decimos qué características tiene un determinado coche o un determinado modelo. ¿Vale? Incluso también hay ya métodos que detectan el número de ocupantes que tiene un determinado vehículo, simplemente a través de las imágenes. Otra de las grandes ventajas que tiene el Deep Learning frente a los algoritmos clásicos de Machine Learning o a las técnicas que se utilizaban antes en visión artificial es que son mucho más ligeros computacionalmente, es decir, necesitamos menos capacidad de cómputo para hacer tareas que antes eran mucho más complejas, pero también son muy altamente escalables. Podemos escalarlos de manera muy sencilla, simplemente añadiendo más y más CPU, más y más GPUs. Y entonces esto está dando lugar a que ya haya empresas como Huawei o Alibaba que creen plataformas para la monitorización del tráfico a gran escala, usando principalmente como fuente de datos el vídeo. ¿Vale? Como si una persona estuviera vigilando toda y cada una de esas cámaras. Entonces, aquí voy a mostrar un ejemplo de la aplicación de la plataforma que ha desarrollado Alibaba, que se llama ET City Brain, y que ha instalado en la ciudad de Guangzhou, en China, y es una plataforma que es capaz de monitorizar 3.000 en tiempo real, 3.000 cámaras, o el vídeo proporcionado por 3.000 cámaras, y detectar diferentes tipos de vehículos, pero también incidencias, como veremos en el vídeo, de forma completamente automática. What's this, a traffic jam or accident?
We can get to the spot in the shortest time. The traffic lights controlled by the brain can be adjusted in real time so as to increase the traffic efficiency at the intersection. The traffic jam on this road used to be very serious, especially during rush hours, but now you can see, even during evening rush hours, the traffic is pretty smooth. Actually, a lot of traffic jams are caused by accidents. Now the city brain can analyse the video footages and spot any unusual situation at the first time, even differentiate between tailgating and illegal parking or something else. We did not even call the The police. system shows there is an accident here. We are told to get there soon to handle the accident. That is really fast. You two are the drivers. Yes. You've shown your license, driver and car license. We need to move to accident removal spot to avoid causing traffic jam. Please get back to your car ASAP. We must leave the accident scene. In the past, they can leave after the police finishes handling the accident. But now the role changes. You must wait until the traffic resumes order. Then you can leave the spot. After the city brain is used, the traffic on the overpass is a lot faster. No sé si habéis dado cuenta, pero usando simplemente cámaras de tráfico, serán capaces de monitorizar una intersección, o sea, determinar qué flujo de tráfico va en cada una de las direcciones y también clasificar ese flujo por diferentes tipos de vehículos y teniéndolo en cuenta, como ya han explicado otros compañeros, se pueden optimizar esa intersección para de alguna forma intentar aliviar el tráfico. Y también detectar en tiempo real incidentes, simplemente, como he dicho, a través de los vídeos y lanzar notificaciones. Y bueno, aquí se ve un ejemplo, digamos, la policía era capaz de... O sea, la policía llegaba al sitio, o sea, el sistema detectaba automáticamente que había 2 coches estacionados, lanzaba la incidencia y la policía llegaba al lugar incluso antes de que los propios afectados llamaran a la policía. Otra área que creo que va a cobrar más auge en el futuro y que creo que es bastante interesante es la detección automática de infracciones de tráfico. O sea, el Deep Learning no solo nos permite el detectar objetos en una imagen, sino que también nos permite el detectar patrones más complejos de comportamiento, ¿vale? Como sería, por ejemplo, el hecho de detectar en un vídeo si un coche está haciendo una maniobra ilegal, ¿vale? Aquí en este ejemplo, o sea, lo que vamos a ver es cómo el sistema es capaz de detectar que un coche está tomando la rotonda de forma incorrecta, ¿vale? Veremos que un coche que aparece en la esquina superior derecha, ¿vale? En lugar de tomar la rotonda en el sentido correcto, lo toma en sentido contrario y el sistema lo marca en rojo diciendo que está cometiendo una infracción de forma completamente automática. Es una startup que se llama Hacen.ai, ¿vale? Pero esta startup no solo detecta infracciones en rotondas, sino que detecta otro tipo de maniobras más complejas, como cambios de carriles repentinos, conducciones por el arcén, vehículos que circulan en sentido contrario al de la circulación, giros en U ilegales, o gente que se salta las colas en una determinada intersección. Esta otra área que también creo que es interesante, aunque ya se lleva trabajando mucho tiempo, pero que está empezando también a aplicarse el Deep Learning, es en la predicción de accidentes de tráfico. Y aquí creo que la principal ventaja competitiva que ofrece el Deep Learning frente a los métodos clásicos es que ha permitido llevar esta predicción a una mayor escala. Ya hay métodos en la literatura científica que lo hacen para un área de la ciudad de Tokio o para el estado completo de Iowa. Y aparte de eso, también permiten una mayor fusión de información, es decir, son capaces de encontrar patrones complejos que unen o que unen información de fuentes que son muy heterogéneas, como por ejemplo la red de carreteras, las imágenes de satélite, el tráfico, la información meteorológica o de calendario. Entonces aquí tenemos 2 ejemplos. En el de la izquierda creo que es un trabajo que realizaron unos investigadores de la Universidad de Tokio en el que predecían o estimaban el riesgo de accidente a nivel de vía para, creo que era la ciudad, o sea, la parte más comercial
de Tokio, o otros investigadores que creo también de la Universidad de Iowa, que predecían el riesgo de accidentes, creo que era como en cuadrículas de 5 por 5 kilómetros, teniendo en cuenta bastante información en este caso, como la que se especifica ahí abajo, o sea, teniendo en cuenta cómo es la red de carreteras, o sea, la información de imágenes satélite para ver el tipo de vía, información, por supuesto, de tráfico, también meteorológica, en cuanto a precipitación en ese sitio, histórico de accidentes de tráfico, y también información de calendario sobre el día de la semana, si es periodo vacacional o no. Y la verdad que tenían una precisión relativamente aceptable, pero bueno, creo que es un campo que todavía está un poquito inmaduro, pero que en el futuro puede dar resultados prometedores. Otro área en la que se está aplicando Machine Learning, también Deep Learning, es el de la predicción de tráfico, sobre todo a corto plazo. Aquí me gustaría aprovechar para mencionar un trabajo que hemos realizado dentro de mi grupo de investigación en Deusto, en el contexto de un proyecto H2020, en el que no usamos Deep Learning, sino otro tipo de método de Machine Learning, cuyos modelos se denominan más interpretables. Una de las críticas que se le hace al Deep Learning es que empíricamente sabemos que dan muy buenos resultados, pero son cajas negras, ¿no? O sea, no sabemos por qué predicen un accidente o por qué predicen, yo sé que va a haber congestión en unos 15 minutos. Entonces, los métodos con los que nosotros hemos intentado trabajar son métodos que, aparte de predecirte, te dicen, o tú puedes ver cuando lees ese modelo, el por qué hace esas determinadas predicciones o no. ¿Vale? Y básicamente desarrollamos un método que predecía el estado del tráfico a 15, 30, 45 o 60 minutos, fusionando información de diferentes sensores de tráfico, como son los sensores loop o los Bluetooth, y también información de floating data, como nos han mostrado nuestros compañeros de TomTom, información meteorológica y también de calendario. Luego, además, usábamos esta información tanto la información en tiempo real de tráfico como las predicciones, para ofrecer rutas verdes y seguras para coches, motocicletas y también para bicicletas. Bueno. El último bloque de la charla me gustaría dedicarlo también a la aplicación de la inteligencia artificial en un área que creo que puede ser muy interesante para analizar o para la toma de decisión en esta transición hacia unos nuevos modelos de movilidad. Y ese área es el análisis de patrones de movilidad. Lo que ocurre es que las nuevas tecnologías, como se ha comentado, están provocando muchos cambios en la movilidad, ¿no? Como puede ser el e-commerce o el teletrabajo. Se está tendiendo hacia un cambio hacia lo que se denomina, ¿no?, el Mobility as a Service, pero hay incertidumbre en cuanto a qué cambios van a llevar en el comportamiento del usuario estos nuevos modelos de transporte y también el grado de aceptación o la velocidad de aceptación de estas nuevas movilidades. Y aquí aquí es donde entra la inteligencia artificial, y en mi opinión creo que puede ser una herramienta muy interesante para analizar esta transición o estos cambios de comportamiento, principalmente porque hoy en día hay una gran disponibilidad de datos de movilidad. Como hemos visto, tenemos datos de sensores de tráfico, tenemos datos de smartphones que están reportando continuamente, tenemos datos de las tarjetas inteligentes de transporte, tenemos datos de operadores móviles, y con los algoritmos que conocemos hoy en día y la capacidad de cómputo, somos capaces de extraer información que puede ser muy valiosa para determinar estas transiciones, estos cambios de comportamiento de los usuarios de transporte. Y algunos ejemplos son, por ejemplo, determinar en qué lugares ha estado un determinado individuo o qué viaje ha realizado, que es lo que hace ahora, por ejemplo, Google Maps. También podemos determinar estos viajes a qué tipo de actividad corresponden, si es un viaje que va desde el hogar al trabajo y vuelve, si es un viaje que va desde el hogar hacia una actividad de ocio o desde el hogar hacia una actividad de compra. También se puede, sobre todo usando datos de los dispositivos móviles, se puede saber qué medio de transporte está usando
un usuario en cada momento, si está caminando, en bici, en moto, en coche, en bus o en tranvía. También se puede analizar qué factores influencian esa movilidad o cómo varía esta, por ejemplo, a lo largo del día, de la semana, del mes, del año, si los aspectos climatológicos tienen alguna influencia o si hay factores espaciales como el área de residencia o la densidad de población en una determinada área que influyen en ese comportamiento. Y también, como ya han mostrado mis compañeras, también se puede usar para el modelado de tráfico. Y bien, ya para terminar, creo que me gustaría mencionar un ejemplo curioso también de una aplicación de Deep Learning a este estudio de patrones de movilidad. Y en este caso lo que hacían, lo que diseñaron investigadores también de la Universidad de Tokio, era un método para predecir cuál va a ser la ruta de un usuario y qué medio de transporte va a usar. Y para ello únicamente usaban el camino que había seguido el usuario hasta el momento actual, la hora del momento actual y el medio de transporte que había usado. Y con eso eran capaces de estimar con un 17% de precisión en cuanto a la distancia recorrida y con un 80% de precisión el modo de transporte que va a usar el usuario. Si os fijáis en este ejemplo, la línea azul identifica el recorrido que habría realizado el usuario hasta ese momento y aquí a partir de la predicción el método dice en color verde qué trayecto va a hacer caminando y en color rojo qué trayecto va a hacer en tren. Y como veis, si lo comparamos con la línea blanca, que es el recorrido real del usuario, lo hace con una predicción, con una precisión bastante, la verdad que bastante sorprendente. Y además, aprovechando la escalabilidad de los métodos de Deep Learning, estos investigadores conseguían hacer esta predicción de forma simultánea para un gran número de usuarios, como se puede ver en este ejemplo. Aquí, como se puede ver en este ejemplo, de cada punto correspondía a un usuario concreto. Pues bien, con esto termino mi ponencia. Aquí dejo un par de enlaces a la web de mi grupo de investigación, donde pueden ver los proyectos que hemos realizado o los que estamos trabajando actualmente. Pues muchas gracias. Muchas gracias.